Como de costumbre, muy buenos días a todo el pueblo dominicano y a todos los que nos sintonizan a las 12 del mediodía por el canal 34 de todo el sistema de cable nacional y el 77 de Claro, Astel, Artis y en todas las redes sociales y de Win Telecom y en todas las redes sociales. Como hoy, 28 de mayo, seguimos con nuestro programa dando cobertura a las cosas importantes que suceden en nuestro país, comentando, a veces poniendo nuestra oposición a lo que entendemos que no es de beneficio para la sociedad dominicana. En el día de hoy, como de costumbre, nos acompaña el doctor Franklin de Jesús, quien es miembro del Partido de la Liberación Dominicana y fue precandidato a diputado por la circunscripción 1 de ese partido del Distrito Nacional, y nos honra hoy una vez más con su presencia, y con él vamos a hablar de lo que se está batiendo en el partido. Pero primero vamos a darle el saludo y la bienvenida a nuestro hermano Franklin de Jesús. Buenos días, doctor. Sí, buenos días. Estamos aquí. Sí, gracias, Limber, por la gentileza. Como siempre me siento muy a gusto de estar acá contigo y sobre todo agradecer a esa amada audiencia por el privilegio de recibirnos en sus casas. Doctor, vamos a entrarle de lleno a lo que nos preocupa y a lo que el pueblo dominicano está pendiente. Doctor, hay algo que el pueblo dominicano se pregunta qué fue lo que pasó. Pues se decía que el Partido de la Liberación Dominicana podía ganar las elecciones, se decía que iba a quedar en segundo lugar, y en fin, una serie de expectativas que se crearon que para mí fueron todas falsas. No llenaron la cometida, y por hoy el Partido de la Liberación Dominicana, un partido fuerte, ocupa las terceras casillas del tinglado que tiene la Junta Central Electoral en la posición que le corresponde en una boleta. ¿A qué cree que usted que se debió todas esas cosas, doctor? Bueno, realmente vemos que el gobierno, es decir, los estrategas del gobierno, lograron su objetivo de construir una percepción de ganancia de parte del gobierno, un 60%. Hubo gente que quizás, aquí como el dominicano siempre juega a ganar. Y jugar a ganar muchas veces tú votas y votas de antemano para elegir el menos malo. Cuando tú dices que vas a elegir el menos malo, es porque de antemano tú consideras que la mayor parte de los candidatos no son los más adecuados para la situación que se presenta. Entonces, ¿qué ocurre? Si de antemano ya tú piensas así, hay mucha gente que se siente derrotado y entonces, ¿qué ocurre? Muchos no van a votar, prevalece sobre todo lo que es la capacidad de movimentación y sobre todo que el que tiene más recursos para poder movilizar a las personas realmente es el que maneja los recursos del Estado, lo cual lo consideramos que es deshonesto. Hay que ver que los candidatos que se impusieron, la mayor parte, eran quienes más recursos tenían. Entonces, tú echas a un lado aquel que puede producir un cambio, una transformación. Es decir, cuando hablo de cambio no estoy de acuerdo con el gobierno, es decir, hablo de cambio del ser. De la sociedad, de sí, cambio de vida de la sociedad. De cambio, sí, realmente sí, porque ¿qué ocurre? Lo más importante para un país es su gente, sí, primero la gente y primero también los pobres, sí, que se produzca riqueza, pero que esa riqueza sea distribuida. Ahora, si la gente realmente entendiera cómo es el negocio, realmente, porque en el fondo la política es tú tener amor por el otro, tú buscar la manera de generar bienestar en la sociedad de tal manera de que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Es decir, eso es lo adecuado, generar libertad de tal manera de que las personas tengan oportunidades y cambiar esa falta de oportunidades por algo que es un derecho que le corresponde. Es decir, mira lo que López Obrador ha hecho en México, se ha ahorrado 2.4 billones. Entonces, ¿qué sucede? Solamente ir en contra de aquello que va en contra de la pobreza, por ejemplo, si tú mantienes privilegios, si tú mantienes corrupción, si mantienes impunidad, tráfico de influencias, si mantienes una falta de institucionalidad como lo hemos tenido, mira el sistema de justicia de nosotros, el sistema de justicia
es un sistema de justicia que no ofrece garantías. Es decir, y hay que ver, cuando un juez emite un juicio, está emitiendo un juicio de valor sobre sí mismo. Si el juicio es bueno, es porque el juez ha sido justo. Si el juicio es malo, es porque el juez no ha sido justo. Entonces hay algo, yo parto de la idea de que todos somos parte de algo superior, de algo superior. Y esto no termina aquí. Hemos venido a este mundo bajo la idea de construir un país mejor. En el caso de nosotros, un partido, alabo y pondero la buena iniciativa que ha tenido el comité político de llamar a una reunión. Creo que en la pasada reunión ayer se reunieron cerca de 40 compañeros. Eso es bueno porque por lo menos están dando la idea ante la sociedad de que es necesario cambiar, es necesario evaluar cuáles fueron los resultados, es necesario construir un mejor partido, pero también hay que cambiar muchos métodos, hay que cambiar los métodos de elección de los candidatos, que no sea el origen, sino la meritocracia. La meritocracia es la única forma de generar igualdad y transparencia, de que el que está adelante, el que está detrás siempre se siente orgulloso. Yo recuerdo que en el 2002 fui invitado a una reunión en la clínica en Tecnus en Barcelona, y se reunieron los dos mayores cirujanos de cara del mundo, Sharon Aston en Estados Unidos y Ronaldo Pontes en Brasil. Yo me sentí sumamente honrado por haber sido elegido. En el 2006 también, Liacir, que fue presidente del Consejo, 2 veces presidente de la INSAE. Es decir, fui a acompañarle también. En París, recuerdo que en ese momento me invitaron a ser parte de lo que era la Sociedad de Cirugía Estética de París, en ese sentido. Pero estas son, por ejemplo, colegiaciones que tú tienes que mantener pagándolas continuamente. Cuando era, por ejemplo, miembro del Colegio de Médicos de Madrid, también se paga, y tú das, por ejemplo, una tarjeta a través de la cual ellos te retiran el dinero. Entonces realmente hemos venido a Santo Domingo, a República Dominicana, pudiendo habernos quedado por allá, bajo la idea de construir un mejor país a través de la política. Entonces creo que ha sido buena la iniciativa. Es lógico que debemos cambiar, pero hay muchas cosas que hay que cambiar por el bien de la gente. Primero la gente y primero los pobres, que es lo más importante. Ayudar a quien produzca riqueza a que la produzca, pero también que se distribuya por el bien de todos. Doctor, tenemos que ir a una pausa, pero ahorita yo le voy a hacer una pregunta, y es en cuanto a que usted dijo de elegir los menos malos. Nos vamos a la pausa y cuando vengamos vamos a ver quiénes son los menos malos. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Seguimos con nuestro programa de hoy, contrariando al mediodía y por Hilando Fino. Aquí somos televisión a otro nivel. Aquí trabajamos para el pueblo, doctor. Doctor, ahorita usted dijo algo que a mí me chocó, viniendo de un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Cuando usted se refirió ahorita al tema de los buenos malos, que la gente busca los menos malos. Doctor, entonces me dice que estos son los buenos. Pero hay algo que yo quiero abundar. Y es en el sentido que yo vi en todo el trayecto de la campaña electoral, principalmente en las candidaturas menores, diputados y senadores, donde se cuestionaba mucho que había personas ligadas al bajo mundo, que había personas ligadas a hechos ilícitos, personas que no tenían conducta para ir a un congreso y a desentar lo que la sociedad está esperando. Y sin embargo, gente ligada al narcotráfico, que han sido ligados a cosas, sin embargo, hoy lo tenemos como senadores y diputados, y eso no lo digo yo porque quiero decirlo, lo digo porque lo vi en la campaña, lo vi también en cuestiones judiciales, que no soy yo que me la estoy inventando, y sin embargo hoy son senadores y diputados. ¿Esos son los menos malos, doctor? En ese sentido, Limber, yo creo que
El momento es para analizarse si tenemos un sistema clientelar asistencialista que convierte al ser humano en un activo, una mercancía, y después lo único que interesa es sacar los beneficios de esa inversión que se hizo. Es un sistema que somete a los demás a ser pobres, puesto que en vez de tú eliminar la necesidad, tú lo que la mantienes. Si lo somete a ser pobre toda su vida, sin oportunidades, por el hecho de que siguen heredando esa desigualdad de oportunidades y ese trasfondo social que no le ayuda. Entonces, ¿quién se impone? Es quien más recursos tiene. Pero el sistema no cuestiona la procedencia de esos recursos, ni cuestiona, pero también tenemos una población que en el fondo es manejable. ¿Por qué? Porque es una población carente, una población donde usted tiene un 83% de esa población en condiciones de vulnerabilidad financiera. Son los hogares que no tienen los recursos suficientes para poder mantenerse. Es decir, de los que cotizan en la TCS, el 84% ganan entre 15 a 30 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Que si la canasta básica está en 45.100 pesos, según datos del Banco Central, ¿qué es lo que ocurre? Son personas, muchos, que tienen que hasta coger prestado para poder alimentarse. Entonces es una población que es manejable del punto de vista, entre comillas, porque eso no es político. Eso se llama clientelismo, se llama tráfico de influencia, como lo decía Friedrich Engels. Entonces, cuando hablamos de los menos malos, es porque tú de antemano tú sientes que la mayor parte son parte de un sistema. En el caso de nosotros, podemos tener un buen candidato, pero también si tú no tienes un partido completo que lo está apoyando, que todos estamos detrás, es muy difícil. Entonces hay que ver, como decía Ortega y Gasset, las circunstancias del momento que se presentan. Las circunstancias no nos favorecían, no supimos capitalizar en cuanto a estrategia. Por ejemplo, esa venta que le hizo el gobierno a través de medios de comunicación, compró casi todos los medios de comunicación importantes, entonces repitiendo una mentira repetida 1000 veces, como decía Joseph Goebbels, una mentira se convierte en una verdad. Entonces la realidad que tenemos, no tenemos los mejores candidatos, creo que se impuso al quien tenía dinero. Hay que ver, cuando un candidato gasta 50, 60 millones de pesos en una candidatura para llegar a ser diputado, hay que cuestionarse qué va a pasar después. Ese no es político, ese es lo que es un cliente. Hay que ver, porque nadie invierte para perder. Entonces, pero no se lo ganan en los 4 años, todo ese dinero. Entonces, por eso es que este país vive estafado totalmente. Este es un país que vive estafado, porque 60 millones no se lo gana un diputado en 4 años. Ni siquiera el presidente en buena ley se puede ganar en un país pobre como este, que vive completamente abusado por esa clase política. No puede un candidato a diputado o senador gastar 100 millones de pesos, 60 y 70 millones de pesos, porque esto es un desastre. Entonces, doctor. Sí, no, hay que ver, es que nuestro sistema de justicia es un sistema de justicia que no está al nivel de la necesidad de un país que quiere avanzar. Es decir, aquí, cuando un juez, vuelvo y repito, emite un juicio de valor, emite una sentencia, está emitiendo un juicio de valor de sí mismo. Entonces aquí no hay credibilidad. Aquí se juzga a un médico y un médico se condena por un accidente medicamentoso que muchas veces es una respuesta biológica que es inherente o propia a las condiciones clínicas de ese paciente, a la herencia, te hace una reacción. ¿Qué tiene el médico que ver con eso? Nosotros mismos hemos sido juzgados y en algún momento esos jueces, por ejemplo, Miriam Germán y Moscoso Segarra, van a tener que dar explicación de cómo, del por qué condenar a un médico, a un cirujano, por un accidente medicamentoso cuando el cirujano no coloca medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puedes tú como cirujano exponer a quien lo colocó? No, pero ahí nos deja mucho de decir por dónde anda nuestro país. El mismo Marcos Aurelio lo decía, el primer valor fundamental que tiene una sociedad es la justicia. Si no hay justicia, se da todo esto que estamos viendo. Gente de condiciones, por ejemplo, de cuestionables, como son gentes que trabajan del narcotráfico. El Congreso está lleno de riferos,
de narcotraficantes que en el fondo no van a hacer nada por el bien de este país y también ¿qué ocurre? No tienen el nivel de conocimiento necesario para saber lo que hay que hacer. ¿Cuál de esos narcotraficantes o cuál de esas personas tiene condiciones para cuestionar el sistema de justicia de nuestro país, el sistema de educación? ¿Cuál de ellos tiene condiciones para que me lo digan a mí para liderar un proceso de eso? Ninguno, no tienen. Es decir, cuando tú tienes, por ejemplo, a nivel de educación que saber cuáles son los métodos, los abordajes, cuando tienes que saber, por ejemplo, los temas de inteligencias múltiples, todos los tipos de memoria que tiene el sistema, todos esos ciclos de retroalimentación, porque el cerebro muchas veces se adopta a no usar la memoria. ¿Qué está pasando con la tecnología? Que están utilizando la tecnología para todo. Y entonces, ¿qué pasa? Como el cerebro se habitúa a no usar la memoria, entonces va perdiendo lo que es la capacidad de razonamiento. Entonces, ese sistema educativo tiene que ser modificado. Ese sistema de justicia tiene que ser también modificado. Si usted no tiene condiciones, salga si hay la oportunidad, quien lo puede hacer. Mientras sigamos así, es muy difícil ver la oportunidad de ver un país mejor. El mundo de la política tenemos que cambiarlo también. Hay que cambiar los actores. Doctor, pero, perdone que le interrumpa, pero para eso debe de haber voluntades. Y eso es lo que no tienen ninguno de los políticos de todos estos partidos. Aquí no hay voluntad porque viven todos estos partidos de este sistema putrefacto, viven interactuando entre sí, cuidándose uno. Mire, hasta en los ayuntamientos pequeños se cuida el que sale. El que sale hace su camada para el que entra. No puede hacer nada y se fue y viven así, socavando la sociedad. O sea que los de arriba siempre participan del jodido pastel a la sangre de este pueblo dominicano. O sea, entonces no va a haber una voluntad de enderezar la cosa porque a ellos les conviene de esa manera, doctor, entiendo yo. No, realmente sí, es cierto, pero el que no hace justicia es por el hecho de que va bajo la intención de que va a seguir haciendo lo mismo. Es decir, no podemos, nosotros lo que hemos vivido, por ejemplo, hemos estudiado, hemos trabajado en Europa durante tanto tiempo, y entonces nos damos cuenta que allí existe lo que se llama un exceso de seguridad. Es más, tú te sientes hasta impactado cuando un paciente, yo recuerdo que en el servicio de cirugía plástica del Hospital Universitario en Ginebra, yo recuerdo que el profesor Denis de Montandón recibió un paciente de una parálisis facial. Y yo recuerdo que había tenido una experiencia en Río Janeiro con el doctor Tomás Nasif y también con mi profesor Pedro Villos en reconstrucciones de parálisis. Como él no tenía, el paciente llegó con un exceso de seguridad y eso es lo que tiene el sistema. El sistema funciona porque las personas confían y a pesar de él no tener la respuesta y enviárselo sí a la persona más adecuada que estaba en Brasil, quizás no lo hizo, pero también, por ejemplo, el hecho de tener un exceso de seguridad, también en cierto sentido se convierte en un problema. Pero ¿qué ocurre? Es mejor porque las instituciones funcionan, es mejor porque nadie se roba el derecho a desarrollarse los demás. Cuando hay todos esos privilegios a todas luces de abusivo, hay que eliminarlo porque van en contra del bien común, del interés general, del bienestar colectivo, del desarrollo integral de todo y la preservación de derechos que son fundamentales para que las personas se desarrollen. Si seguimos con el mismo sistema, es decir, estamos sumidos a ser un país pobre, tenemos más de 22 millones de hectáreas con capacidad productiva y no la estamos utilizando. Hay muchas cosas a hacer, pero si se eligen las personas adecuadas, si sigue prevaleciendo el origen y no la meritocracia, entonces vamos a seguir igual. Yo vuelvo y repito, alabo y pondero la buena iniciativa de este comité político que ha decidido crear un precedente. Y eso es bueno. Mira, antecedimos ese congreso tenía planificado, el 10º congreso se tenía planificado para varios meses después y se va a hacer ahora. Eso es muy bueno. Doctor, usted habla de seguridad, pero el simple hecho de haber de la sociedad, lo que fueron a votar como 4 millones y pico, quedando casi 5 millones de personas que no pudieron votar. ¿Usted cree, y el que fue a votar fue por dinero, usted cree que la gente tiene seguridad y tiene confianza
ya en lo que lo están dirigiendo. No, doctor, aquí nadie tiene seguridad de nada. Aquí nadie tiene seguridad de nada y la gente ya no confía en ese sistema y este sistema tiene que revisarse. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos con el final de Contrariando. Hilando Fino TV. Hilando Fino TV. Televisión. Volvemos de una vez con nuestro programa Contrariando. Estamos aquí de nuevo, después de la pausa, ya al final de nuestro programa. Doctor, yo quisiera que me suba ahí al productor ahí una foto ahí del presidente Luis Abinader, donde los dominicanos, dicen los dominicanos, presidente Abinader recibe apoyo para que dominicanos no necesiten visa para entrar a Europa. Yo trabajé muchos años en la Cancillería y muchas de esas informaciones, de verdad que yo no me la calo. Y voy a decir el por qué. Muchas veces los dominicanos, el PLD fue el partido que mayor acuerdo internacional hizo para viajar incluso a Rusia, Ucrania, una serie de naciones y del mundo donde los dominicanos no necesitan dique, entre comillas, visa. Pero cuando usted va a solicitar el permiso, equivale casi a las mismas restricciones que conlleva hacer el proceso del visado, incluso pagar lo mismo como si que usted estuviera solicitando una visa formal para paseo, para viaje de negocio. O sea, que en el fondo para mí esas son simples informaciones que van al grado de crear la ilusión, puesto que cuando usted va al consulado, a la embajada, usted se encuentra con otra cosa. O sea que muchos países hacen los acuerdos con República Dominicana, pero no son recíprocos a dar el apoyo y a dar lo que deben de dar de reciprocidad para que el dominicano, tal como los ciudadanos de ellos, entran a este país. Yo creo que este es el país, doctor, que menos exigencia tiene en cuanto a la entrada de todo el que quiera venir aquí. Sí, realmente, Limber, nosotros somos un país eminentemente turístico. El dominicano es solidario, es abierto a ayudar, abierto a hacer que los demás se sientan bien. Ahora hay que ver, en Europa se da el caso de que ellos tienen un tipo de inmigración, pero es migración, como decía el expresidente Sarkozy, migración choisie. ¿Qué quiere decir choisie? Tú tienes que elegir lo que tú necesitas. Hay países como Luxemburgo que tienen una población, dentro de su población el 40% de la población es extranjero, pero van a construir riquezas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los países pobres lo que tenemos es que exportamos lo mejor que tenemos, que es el capital humano calificado. Entonces, en ese sentido, a nivel general, no es posible. Es decir, eso es crearte una falsa ilusión, porque en el fondo ellos le van a dar un visado a quien tiene las condiciones, para no quedarse allá, y a quien, por ejemplo, se ha convertido en una mano de obra de alto valor adquirido, cuya posesión en sentido implica, es decir, poder con relación a poder producir. Es decir, ellos, por ejemplo, hay que tomar la idea de ellos en cierto sentido. Por ejemplo, en Luxemburgo tiene una población de aproximadamente 650.000 habitantes, pero tienen 300.000 empresas. Entonces, ¿qué quiere decir? La mayor parte del ingreso per cápita es muy alto, es muy alto. Es decir, tú puedes ir si demuestras tener condiciones de ir a gastar, a visitar, es decir, tú puedes. Ahora, de que le va a dar un visado a cada uno de los dominicanos que vamos a tener las mismas condiciones, eso no es verdad. Eso es crónica de una noticia falsa. Es decir, no es verdad. Es así. Es decir, valoramos la idea del presidente, pero no, es decir, aquí hay que pensar, eso no es real. Por otro lado, ahí yo quiero, ya terminando el programa, algo que dijo el Papa. Yo quiero, amplíeme eso ahí. Mire, el Papa dijo que ya hay mucha mariconería
en los seminarios, según medios italianos. Esto que dijo el Papa es chocante. Y ¿usted sabe por qué? Porque la iglesia debe de ser un ejemplo de honorabilidad y conductual. Y al referirse a los seminaristas no son los que pretenden ser papa o cura, lo que piensan, o sea, son los estudiantes de la religión. Entonces, si ya usted tiene en esos centros de enseñanza, ya usted lo tiene lleno de eso, pues, ¿dónde vamos, doctor? No, yo creo que el Papa en ese sentido ha dado muestra de que hay que cambiar, de que hay que tener unos mecanismos más confiables de elección de los candidatos. Es decir, con esto no quiero decir si cada quien tiene derecho a elegir el modo de vida que quiera, pero no creo que del modo de vida que quiera. Ahora, cuando son instituciones así de tanto respeto, hay que tener cierto cuidado por el hecho de que un cura muchas veces termina siendo hasta un segundo padre, pero tampoco cuestionamos el hecho de que nadie está exento de cometer ningún error. Mire el caso, por ejemplo, de San Agustín, que cuando era uno de los mayores abogados, cometió, no errores diría yo, fue acusado de narcisista, de pedante, de arrogante, de haber defendido muchas personas que eran de reputación cuestionable, y por eso se le cuestionó en un momento de que los donatistas querían separarse. Pero al final nos hemos dado cuenta que no hay ninguna institución donde haya algún ser humano que no esté exento de cometer algún error en algún momento. Yo quiero que me ponga ahí la foto del presidente Abinader con el Papa, para decir dos palabritas ahí nada más. Amplíame esa foto ahí. Ahí está el presidente Abinader con el Papa. Usted acaba, doctor, de decir y de participar de algo que le presenté que dijo el Papa sobre la mariconería. Yo espero que en esa reunión que el presidente Abinader estuvo con el representante de la Iglesia Católica Mundial, el presidente Abinader nos dé un descansito a nosotros los dominicanos en cuanto a la ideología de género, en cuanto a las tres causales, y que por favor, basado en lo que dijo el Papa, el presidente Abinader deje que sea cada ser humano que tienda a hacer lo que debe de ser cuando ya tenga el conocimiento y tenga la facultad de hacerlo. Que respeten los niños en las escuelas, que no le quieran meter el mariconismo, que no le quieran meter el lesbianismo, que los varoncitos son varoncitos, que las hembras son hembras, y que eso no es una costumbre que debe de generarse en la iglesia, en la escuela, sino que salga del seno de la familia dominicana. Que sea la conducta que entren con los padres y la madre de esos niños. Nosotros hacemos ese llamado por la salud de este pueblo dominicano. Doctor, ya hay que despedirse. No, como siempre, Limber, gracias. Creo que eso que has hablado ha sido parte de los puntos, dentro de los 5 puntos de la Agenda 2030, que es cuestionable, pero los beneficios de la agenda es mucho más beneficioso invertir en la ejecución de la agenda que no, porque son mucho más los beneficios que eso. Que esos puntos hay que dialogarlos y como no se adaptan quizás a la realidad social de nuestro país, eliminarlo. Pero hay muchas cosas positivas. Gracias a ustedes por la gentileza de su sintonía y esperamos una próxima invitación, Limber. No, esto está abierto para ustedes. Será pues hasta la próxima y mantenga ahí que Hilando Fino es el mejor canal y la mejor televisión. Televisión convencional ha terminado. La transmisión análoga concluyó. La imagen HD ha cambiado. Nace la tecnología 4K. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel.